Hola de nuevo, mis estimados biogerentes, youtubers y visitantes del canal Global Business Surgeons Consultores. Después de un tiempo de espera, estoy aquí nuevamente para empezar con la lección 4 de nuestro curso en NIC para Pymes, en donde hablaremos sobre el estado de cambios en el patrimonio. Sin más preámbulos, empecemos. Como es costumbre, antes de entrar plenamente en materia, voy a dar una breve definición acerca de este estado financiero, en donde vamos a decir que el estado de cambios en el patrimonio es el que muestra el aumento o disminución de las cuentas asociadas o que tienen influencia en el patrimonio de la empresa, ya sea por la repartición de dividendos. Recordemos que estos dineros salen de la empresa, la modificación de las políticas contables, por ejemplo, sobre las reservas, en donde si se establecen, por ejemplo, incrementos o disminuciones en las reservas estatutarias u ocasionales, pues esto va a traer consigo los distintos márgenes de reinversión y los efectos del otro resultado integral, que vienen a reflejarse como las ganancias o pérdidas en cambio de moneda extranjera, las ganancias o pérdidas actuariales y las inversiones en asociadas, pues el efecto del otro resultado integral de estas asociadas. También incluye la corrección de errores que podrían ser omisiones o inexactitudes en la información por emplear información no fiable, en donde también entrarían los fraudes contables que obviamente están omitidos y que después de hallarlos deben incorporarse a estos estados financieros para reflejar una situación real. Entonces vamos a decir que este estado financiero representa una conexión entre el estado de situación financiera y el estado del resultado integral. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos entonces un ejemplo de lo que sería un estado consolidado de los cambios en el patrimonio, en donde vamos a ver que empieza por el balance del año 1. Recuerden que en las NIF siempre debe hacerse de manera comparativa la contabilización para 2 años consecutivos. Entonces empieza por el 1 de enero del primer año, donde se van a sumar o restar los valores provenientes de las correcciones de errores y cambios en políticas contables que son de carácter retroactivo. Ahorita voy a explicar eso. Luego, entonces ya quedaría el balance denominado reexpresado al principio del primer año de los dos que están en comparación. Luego se sumaría el resultado integral total, que vendría a ser todo el otro estado financiero, donde se sumaría la ganancia del año más el otro resultado integral. Entonces de ahí se denominaría pues el resultado integral total. Luego se hace la resta de las transacciones con propietarios, como podrían ser la repartición de dividendos. No son únicamente estos rubros los que afectan, pero son digamos los que afectan generalmente. Tendríamos entonces ya el balance reexpresado a final del primer año, en donde se va a repetir el proceso, que aquí pues por hacerlo de manera corta para el tutorial, entonces vamos a sumarle nuevamente el resultado integral total ya sin desglosarlo, y nuevamente hacemos la repartición de los dividendos para el segundo periodo, con lo cual tendríamos el balance al final del segundo año de los que se están contabilizando. Acá en la parte superior entonces tendríamos en lo que se divide el patrimonio de una empresa según la NIF para pymes, en donde estarían los rubros de capital social, ganancias acumuladas y coberturas en riesgo, que los voy a explicar ahorita, y aparte se estaría haciendo las participaciones no controladoras. Con esto tendríamos desglosado entonces entre los propietarios de la controladora y las participaciones no controladoras. Recuerda siempre también poner la moneda en la que está expresado el listado financiero, el NIC de la empresa y las firmas del representante legal, contador y auditor externo respectivamente. Bueno, mis estimados biogerentes, antes de empezar a ejecutar el estado de cambios en el patrimonio, hay que hacer unas aclaraciones previas para su total comprensión. La primera es que el registro de los errores depende de su materialidad, es decir, que la materialidad es la importancia que puede tener un rubro a la hora de interpretar o determinar los saldos totales de un estado financiero. Es decir, que si la materialidad de una cuenta contable es baja, es probable que no tenga que reexpresarse el error.
Ahora, vamos a ver cuáles son los errores que se consideran en este estado financiero. Están los de tipo aritmético, que serían errores de digitación o de cálculo matemático. Errores de aplicación de políticas contables en donde hay una modificación del manejo de una serie de cuentas y de pronto a la hora de hacer ese empalme o esa transición hacia la nueva política contable se registraron malos valores. También por la inadvertencia de hechos que debieron registrarse. Por ejemplo, el deterioro de un activo. Digamos que se tenía un automóvil y este sufrió un deterioro por un accidente o algo por el estilo y no se registró. Entonces, eso sería un error que hay que reexpresar. Y también está la parte de los fraudes contables. La reexpresión se hace en el saldo inicial sobre el periodo en que se informa. Como lo vimos anteriormente, en este estado comparativo se haría sobre el inicio del año en que se informa, ya sea el año 1 o el año 2. El cambio de políticas contables se hará por actualizaciones en la NIF cuando lo requiera la norma o si se justifica por la disminución de incertidumbre y sesgos en la información. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando para hallar un valor razonable, por ejemplo, para un activo, en donde se consideran precios del mercado y de pronto estos precios se reajustan, entonces este reajuste también tendría que entrar en la contabilidad de la empresa, puesto que es el mercado de referencia para ese activo. También tenemos que para el registro de ganancias o pérdidas por cambio de moneda se considera el tipo de cambio de cierre del día de la transacción. Asimismo, otras consideraciones que se tienen que hacer son las siguientes. Si se presenta un cambio de la moneda funcional, es decir, por ejemplo, tengo un estado financiero en pesos colombianos y lo voy a pasar a dólares porque estoy empezando a ejecutar demasiados negocios con este país y veo que la mayoría, por ejemplo, de mis ventas se hacen allá, entonces hay que hacer los cálculos valorativos de manera prospectiva. Entonces, tengo en cuenta el tipo de cambio de la fecha de la modificación en donde digo que desde hoy en adelante voy a empezarlo a manejar en dólares y se haría una prospectiva al tipo de cambio de cierre del 31 de diciembre del año presente para hacer, digamos, el cambio a dólares. También tenemos que las ganancias o pérdidas actuariales, puesto que esto aparece en el otro resultado integral que entra al estado de cambios del patrimonio, se refieren a situaciones de incertidumbre para la empresa que implican riesgo. O sea, estamos hablando aquí de la gestión del riesgo dentro de las NIF. ¿Qué podrían ser estas situaciones? Puede ser el pago de licencias de maternidad, beneficios por retiro, por ejemplo, personas que tengan que jubilarse, indemnizaciones por despido, que puedan ser alegados o demandados, entonces hay que hacerle la respectiva retribución monetaria, y valoraciones salariales no previstas, como ascensos internos, donde hay que subir el salario de esta persona, o recontrataciones con degradación del salario, que es cuando sacan a una persona y vuelven a contratar otra para que ocupe el mismo cargo, pero con un menor sueldo. También tenemos que si en un periodo contable no hay modificación alguna en el otro resultado integral, entonces no hay que presentar el estado de resultado integral total y el estado de cambios en el patrimonio aparte, sino que se pueden conglomerar en uno solo, que sería el estado de resultados y ganancias acumuladas. Aquí pongo entonces en pantalla un ejemplo del estado de resultados y ganancias acumuladas en donde vemos que aparece el estado de resultados como tal hasta donde dice ganancia del año y de aquí hacia abajo empezarían a agregarse las cuentas de movimientos en el patrimonio. Asimismo, vemos que los 2 años aparecen de manera comparativa, pero el año 2016 en cantidades reexpresadas cuando sea necesario por cambio de políticas contables o por la contabilización de errores. Las indicaciones son las mismas, hay que poner el NIC de la empresa, hay que poner en qué moneda está expresado y con las 3 firmas pertinentes. Voy a salirme de acá, de esta presentación, ahora voy a acceder a este otro archivo para explicar bien la ejecución de estos estados financieros con las respectivas aclaraciones. Lo estoy haciendo entonces con valores, con saldos para que quede una mejor interpretación del mismo, porque pues puede presentarse confusión en este estado financiero. Entonces tenemos primero el estado de cambios en el patrimonio, entonces recordemos que este hay que presentarlo aparte cuando hay modificaciones también en el otro resultado integral. Entonces aparece el primer rubro que sería el balance al 1 de enero del primer año de los dos que estarían comparativamente, en donde
se pondría la atribución a los propietarios de la controladora y aparte las participaciones no controladoras. En los propietarios de la controladora lo vamos a segmentar por capital social, en donde, aquí tengo un comentario, que hace relación a la emisión de acciones o inyecciones de capital. Hay algo específico y es el manejo de las donaciones en donde no está explicado, digamos, de manera clara en la NIF para pymes, en donde se deja libertad del manejo de las donaciones a través de políticas contables. Entonces, estas se pueden registrar ya sea aquí en el capital social o se puede aplicar en las ganancias acumuladas como un ingreso no operacional. Entonces decimos que estas ganancias acumuladas provienen del estado de resultados, lo que equivaldría antiguamente al rubro de superávit ganado, que serían las ganancias del año. Tenemos también las coberturas de riesgos que representan las rentabilidades de los derivados financieros y las primas en colocación de acciones. Entonces, hacia abajo empezamos a ver que primero aparecerían las correcciones que sumarían o restarían al saldo inicial del balance, en donde tenemos las correcciones como tal y también tendríamos los cambios en las políticas contables. Estos cambios afectan de manera retroactiva, pero solo afectarían sobre el periodo en que se informa si es una situación pasajera esta política contable, pero si se determina como una tendencia que de aquí en adelante hay que manejar la contabilidad de esta manera, entonces también va a aplicar a los periodos futuros. Entonces aquí hacia abajo tendríamos que el balance inicial más o menos las correcciones y cambios en políticas contables me daría el balance reexpresado a principios del primer año. Luego se sumaría el resultado integral total, que aquí está discriminado abajo, donde aparece la ganancia del año proveniente del estado de resultados, más las tres cuentas que representarían el otro estado integral, en donde aparecen las ganancias o pérdidas actuariales que ya las definimos anteriormente. A esto se le restaría las transacciones con propietarios o la repartición de dividendos, puesto que son dineros que salen de la organización. Con esto quedaría el balance reexpresado al 31 de diciembre del primer año y volvería a repetirse este proceso para el 31 de diciembre del año 2. Ahora bien, echémosle un vistazo al estado de resultados y ganancias acumuladas cuando no hay modificación del otro resultado integral. Entonces vemos aquí el estado de resultados como les había indicado anteriormente hasta donde dice ganancia del año. Aquí lo importante es que las cuentas que necesiten reexpresión por una modificación de las mismas debe aclararse. Por ejemplo, aquí los costos financieros aparece que en 2016 eran de 1.940.000 que fueron reexpresados a 2.322.000. Por ejemplo, aquí estamos hablando que la tasa de interés aplicable a un crédito subió. Entonces, por eso se necesitó hacer la reexpresión. De aquí hacia abajo, entonces, por ejemplo, cuentas que van atados a los saldos anteriores, como sería las ganancias antes de impuestos o la tasa impositiva, también van a necesitar una reexpresión de los datos. De esta manera, después de donde aparece la ganancia del año, tendríamos el estado de ganancias acumuladas como tal, en donde al principio tendríamos el saldo, pues que quedó ya reexpresado. Aquí abajo entonces quedarían las ganancias acumuladas del periodo anterior reexpresadas también, que sería el resultado de este desglose. Aquí tendríamos la ganancia del año anterior sin reexpresar, pero incluyendo la repartición de los dividendos en ese periodo. Entonces, la diferencia entre estos dos viene a ser este saldo que representaría la corrección del periodo anterior. Luego de ello, entonces se sumarían las ganancias del año a esto que eran las ganancias acumuladas ya reexpresadas, se le restaría la repartición de los dividendos y me daría las ganancias acumuladas al final del año. Luego este saldo pasaría aquí como ganancias acumuladas al comienzo del año para empezar a repetir este proceso sobre el año 2 de este estado financiero. Con esto sería entonces todo por el momento. Si tienes alguna inquietud adicional y me estás viendo a través de YouTube, no olvides hacer un comentario en la parte inferior del video que pronto te la contestaré. Si por otro lado me estás haciendo el curso en NIF para Pymes, puedes comunicarte conmigo a través de todos los mecanismos del aula virtual. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.